Muy bien, siguiendo con nuestra clase de hoy, vamos a estar resolviendo algunos ejemplos relacionados a probabilidades en este caso. ¿Ok? En el primer material tenemos algunos ejemplos varios relacionados a estadística y ahora vamos a estar viendo algunos ejemplos o ejercicios varios relacionados a probabilidades. Muy bien. Bueno, vamos con el primer ejercicio. Tenemos que tener en cuenta que las probabilidades es una parte de la estadística que determina, es una ciencia también, ¿verdad? Que determina las posibilidades de ocurrencia de algunos sucesos. ¿Ok? Y sabemos que la probabilidad surge en los grandes casinos, ¿verdad? Los grandes casinos. Bueno, existe lo que se llama espacios muestrales. Bueno, en realidad tenemos teoremas y axiomas de las probabilidades. Se entiende por axiomas a algunos eventos, algunos sucesos o algunos enunciados que se considera como verdadera, ¿ok? Se entiende que son ciertas. Muy bien. Y los teoremas serían enunciados en los que se necesitan ser demostrados y se demuestra en base a las axiomas. Bueno, vamos con el primer ejercicio de probabilidades. Me dice, se lanza 3 monedas y observe el número de caras que resulta. Los ejercicios que vamos a estar resolviendo aquí son ejercicios que ya se ha desarrollado en las clases anteriores. Estamos en la clase de repaso, ¿ok? Entonces, este ejercicio, por ejemplo, se puede resolver por la binomial o directamente aplicando las probabilidades. Eso ya depende de ustedes, ¿ok? Entonces acá tenemos, se lanza 3 monedas, significa que observa el número de caras que resulta. Vamos a representar con la letra C las caras y con una X las cruces. ¿Para qué hacemos esto? Porque vamos a estar haciendo las respectivas combinaciones o el espacio muestral, ¿verdad? Que serían las combinaciones que vamos a estar teniendo. El espacio muestral sería, con respecto al número de caras, dice, observa el número de caras, no dice el ejercicio, la cantidad de caras. Entonces, puede ser que no salga ninguna cara al lanzar la moneda, sería 0 cara en este caso. Puede ser que salga una cara, 2 caras o 3 caras. No puede salir 4 caras, ¿por qué? Porque solamente se está teniendo 3 monedas, ¿se entiende? 3 monedas. Entonces, de las 3 monedas solamente podemos tener 3 caras. Este sería lo que es el espacio muestral. Bueno. Vamos a ver las combinaciones que se puede tener al lanzar las 3 monedas. Por ejemplo, si fuese 3 monedas, el espacio muestral, si fuese 3, por ejemplo, entonces podría ser cara, cara, cara. Es decir, que en el primer lanzamiento ya los 3 sean caras. La otra opción sería que salga 2 cruces, por ejemplo, cruz, cruz, cara, 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 cruz, perdón. O otra vez puede ser cara, cruz, cara. O puede ser cruz, cara, cara. En estos 3 casos que tenemos aquí, tenemos 2 caras. O puede ser que salga una cara. ¿Cómo puede ser? Lo opuesto a esto. Puede ser cara, pues cruz. Salió cara en la primera y después el resto cruz. Salió en la segunda cara y el resto cruz. Y salió en la tercera cara y el resto cruz. Entonces son 3 opciones también que se puede tener, en las que se puede obtener una sola cara. Y después tenemos 0 caras, que sería 0 caras, sería todas cruces, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas combinaciones se está teniendo acá? ¿Cuántas opciones se está teniendo acá? Se está teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casos posibles entonces podemos tener. Ahora, nos pide el ejercicio, observe las probabilidades con respecto a las caras. Entonces, si vamos a mirar, por ejemplo, que sea 3 caras, podría ser, probabilidad que 3 caras sería 1, esto sería que se considera como 1 de 8 opciones. ¿Ya entienden? Entonces, casos favorables sobre casos posibles tenemos acá. Entonces, tenemos 1 octavo. En el caso que sea 2 caras, por ejemplo, acá tenemos 2 caras, 2 caras, 2 caras. Entonces, tenemos ¿cuánto? 1, 2, 3, ¿verdad? 3 de ¿cuánto? De 8. Quedaría de esta forma, 2 caras sería 3 octavos. Y que sea una cara, que tenemos también 3, que sería 1 octavo de una cara, perdón, que sería 3 casos de un total de 8. ¿Y esto qué sería? Esto sería 0 caras. 0 caras sería 1 octavo. Bueno, probabilidad de que salga al menos una cara. Al menos una cara significa como mínimo una cara. O sale una cara, o 2 caras, o 3 caras.
Es decir, es la sumatoria de o sale 1 o 2 o 3. Es decir, 1, 2 o 3. Es la sumatoria de estas probabilidades. ¿Ok? Entonces es la suma, es una unión y tenemos que sería 7 octavos. Acá tenemos 3 más 3, 6 más 1, 7, 7 sobre 8, que sería nuestro ejercicio. El segundo ejercicio de probabilidad nos dice, sea un dado cargado, se entiende un dado cargado que está truncado, digamos así, que decir, una de las caras o dos o más caras están cargadas, es decir, tienen un cierto peso. ¿Cuál tal que la probabilidad de salir el número, un número, perdón, cuando se lanza el dado es proporcional a dicho número? Es decir, acá nos está dando el ejemplo. 6 tiene el doble probabilidad de salir que el 3, ¿verdad? Dejamos de ejemplo. Entonces lo que nos pide es, sea A un número par, o B un número primo, o C un número impar. Escribe el espacio muestral para cada uno. Entonces nuestros datos tenemos la probabilidad de que salga un 1, como es un dado cargado, se supone que ese iba a ser el mayor peso de todo, esa mayor probabilidad de todo. Entonces X va a ser el menor de todos. ¿Se entiende? Probabilidad 1 sería menor de todos, que sería X. Y nos dice que es el doble de la probabilidad que la anterior. Entonces acá tenemos, por ejemplo, para la probabilidad de 2 sería 2X. 2X. Acá sería 3X, 4X, 5X y 6X. Acá, por ejemplo, podemos notar que 6, la probabilidad de que salga 6 es el doble que la probabilidad de que salga 3, como nos dice acá nuestro ejemplo. Son proporcionales. Muy bien. El espacio muestral que vamos a estar estudiando sería la probabilidad de que salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6 del dado sea igual a 1. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque el espacio muestral siempre tiene que ser igual a 1, la sumatoria de las probabilidades. Entonces tenemos aquí, vamos a determinar la probabilidad de que salga un 1. Al tener la probabilidad de que salga un 1 ya podemos encontrar las demás probabilidades multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5 y así sucesivamente. Entonces, probabilidad que salga 1 sería X, probabilidad que salga un 2 sería 2X, probabilidad que salga un 3 sería 3X y así sucesivamente. Acá la sumatoria me da 21, que es igual a 1 sobre 21, que sería nuestra probabilidad de que salga un 1. 1 sobre 21 sería la probabilidad de que salga un 1. Entonces para que salga un 2 sería 2 sobre 21. Que salga un 3 sería 3 sobre 21, que al simplificar da un séptimo. 4 sobre 21, 5 sobre 21 y la probabilidad que salga un 6 sería 6 sobre 21. Ok, vamos a notar aquí. Bueno, a partir de estos datos ya se puede determinar las probabilidades A, B y C. ¿Bien? Probabilidad que salga un A, por ejemplo, sería número par. ¿Cuáles son los pares? 2, 4, 6. Entonces la probabilidad de 2 más 4 más 6. La probabilidad de sumagis, que sería 2 sobre 21 más 4 sobre 21 y 6 sobre 21, que el sumar da 12 sobre 21, que sería nuestra probabilidad de A. Ok, número par. De que sea primo, ¿cuáles son los números primos en este caso? Sería 2, 3, 5. Ok, 2, 3, 5. Entonces la probabilidad de que salga un 2, la probabilidad de que salga un 3 y la probabilidad de que salga un 5. Dichas probabilidades se va a sumar. O sea, al sumar acá dichas probabilidades tenemos 10 sobre 21. Y el último sería de que sea un número impar. En este caso los números impares es 1, 3 y 5. Entonces la suma de dichas probabilidades tenemos que es la suma de 1 más 3 y más 5. Muy bien, va. Para el siguiente ejercicio que tenemos aquí a continuación tenemos determinar o estimar la probabilidad P de cada uno de los siguientes eventos. Acá tenemos una lista de eventos, ok, como podemos notar. Entonces vamos a determinar las probabilidades para cada uno de los mismos. Al lanzar una vez un dado, obtener un número impar, es decir, un dado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras, ¿verdad? Obtener un número impar. Es parecido al ejemplo anterior. Entonces tenemos acá, ¿cuál sería el espacio muestral? Sería de 1 al 6, es decir, al lanzar un dado puede ser que salga un 1, puede ser que salga un 6 como máximo, pero no puede salir un 0, por ejemplo. Si tiene que salirse así una cara. O también no puede salir un 7 o un 8, porque el dado tiene 6 caras nomás. Sería nuestro espacio muestral. ¿Cuáles son los números impares? 1, 3 y 5. ¿Qué vamos a hacer con los mismos? Vamos a estar determinando las probabilidades. ¿Cuántos son? 1, 2, 3. ¿3 de cuánto? De 6. 3 sobre 6, que sería 1 sobre 2. Al simplificar acá me da 1 sobre 2. Bueno,
Para el siguiente se dice se lanza dos veces una moneda, obtener por lo menos una cara. Se lanza dos monedas, obtener por lo menos una cara. Entonces vamos a hacer las combinaciones correspondientes. Al lanzar la moneda puede ser que las dos sean caras, puede ser que una sea cara y la otra sea cruz, que puede ser cara cruz o cruz cara, y puede ser que los dos sean cruces, es decir, cero caras. Entonces nuestro ejercicio tenemos aquí, son cuatro casos posibles. Nos dice al lanzar dos veces una moneda, por lo menos una cara, nos dice por lo menos, como mínimo una cara tiene que haber, es decir, tiene que haber una cara. Aquí tiene cara, aquí tiene cara y aquí tiene cara. ¿Cuántos son? Son 3 de 4 casos. Ok, 3 sobre 4 serían. Ok, para la C tenemos al sacar una carta de una baraja bien barajada de 52 cartas, acá me está dando ya el total, quitar un as. Un as sería un 1. Y sabemos que en una carta tenemos 4 unos. Ok, 4 unos, que puede ser de espada, de corazón, de trébol y diamante. Son en total entonces 4 unos. Entonces, al sacar, al tirar, al quitar una carta de 52, tenemos entonces eh, tenemos entonces eh, cuatro opciones, 4 unos. ¿Está bien? Ok. Y en el caso que nos diga acá un diamante, de una carta bien barajada, quitar un 10 de diamantes sería una opción nomás, ya es más específico, 10 de diamantes. O un 2 de espada. Ok, o no dice acá, sería una suma, ¿verdad? Entonces son la suma de quitar un as, la suma de quitar un 10 de diamante o un 2 de espada. Okay, estos son específicos, pero acá tenemos 4. Son 4 opciones más 2. 4 más 2 son 6. 6 opciones de un total de 52. 6 sobre 52 que sería 3 sobre 26. Bueno, vamos a ir. Al lanzar una vez un par de dados, su suma sea 7. Okay. Un par de dados al lanzar que su suma sea 7. Entonces tenemos acá, o puede ser, al lanzar un dado puede ser que salga 1, 1, es decir, 1 en el primer lanzamiento, 1 en el segundo lanzamiento. Puede ser que salga 1 en el primer lanzamiento, 2 en el segundo lanzamiento. 1 en el primer lanzamiento, 3 en el segundo lanzamiento y así sucesivamente. Puede ser que salga un 2 en el primer lanzamiento, 1 en el segundo lanzamiento, 2 en el primer lanzamiento y 2 en el segundo lanzamiento y así sucesivamente. Entonces tenemos acá las combinaciones correspondientes al lanzar un par de dados. Entonces tenemos el mínimo de todo puede ser 1, 1 y el máximo de todo que puede ser 6, 6. O sale 6 y sale 6. Ok, sería nuestro espacio muestral. Bueno, que la suma de 7, o sea, es 7. Acá tenemos 6 más 1, que da 7. 36 casos tenemos nada. Acá tenemos 2 más 5, que da 7. 3 más 4 que da 7 y puede ser las inversas 4, 3, 5, 2 y 6, 1. Es decir, todo esto, lo que tenemos aquí marcado en rojo, son las opciones en que la suma me da 7. ¿Cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos un total de 6 de un total de 36. 6 sobre 36 sería entonces nuestra probabilidad, de modo que la suma me dé 7. Bueno. El siguiente me dice si en 100 lanzamientos de una moneda se obtuvieran 36 caras de un total de 100, en el siguiente lanzamiento tiene que salir una cruz, obtener una cruz. Entonces tenemos 36 caras de un total de 100 lanzamientos. Entonces para que de 100 caras salió 30, de 100 lanzamientos, perdón, salió 36 caras, quiere decir que el resto son cruces. Es decir, ¿cuánto sería el resto? 44. Entonces 44 de 100 sería entonces nuestra probabilidad de obtener una cruz al lanzar esa moneda. Bueno, el ejercicio siguiente nos dice: de una caja que contiene 6 pelotas rojas, 4 blancas y 5 de color azul, se extrae de manera aleatoria. Es decir, está mezclada aquí, ¿verdad? Se extrae
de manera aleatoria una pelota. Determinar la probabilidad de que la pelota extraída sea roja, blanca, acá tenía que ser B, blanca, azul, no sea roja, quiere decir que sea blanca o azul, pero no tiene que ser roja, y que sea roja o blanca, o nos dice que es una suma, roja unión blanca sería. Entonces tenemos aquí, en la primera caja me dice que tenemos un total de 6 rojas, 4 blancas y 5 azules. Ok, tenemos registrado acá. Un total de 15 sería la sumatoria. Importante saber eso. Entonces, para el primero me dice cuál es la probabilidad que salga roja. ¿Cuántas rojas tenemos? Tenemos un total de 6 rojas de un total 6 rojas de un total de 15. 6 sobre 15 sería entonces. De que sea blanca, ¿cuántas blancas tenemos? 4. 4 de un total de 15. Y de que sea azul, que sería 5 de 15. 5 sobre 15. Para el siguiente me dice que no sea roja. Esta es la forma de representar no roja. Okay, no sea roja. No sea roja sería o sale blanca o sale azul. Entonces blanca más azul da 9, ¿verdad? 5 más 4 da 9. 9 da un total de 15. ¿Sí? No sea roja. O la forma más rápida también podría ser 1 menos la probabilidad de que sea roja. 1 menos la probabilidad de que salga roja, que sería el mismo resultado. Y el último de que sea roja o blanca, que sería una unión, porque es una suma. La probabilidad que salga roja más la probabilidad que salga blanca. La probabilidad que salga roja, que es esta, le sumamos con la probabilidad que salga blanca, que es esta. Estas dos probabilidades se suman y ahí ya tenemos nuestra probabilidad de roja unión blanca. Bueno, para nuestro siguiente ejemplo nos dice combinaciones ya. En un librero se va a acomodar 4 libros diferentes de matemática. 6 libros son de física. Okay. 4 es de matemática, 6 es de física, 2 es de química. Okay. ¿Cuántos son los acomodos posibles? Primero, los libros de cada materia tienen que estar juntos. Es decir, estos libros tienen que estar juntos. No importa cómo estén entre ellos, matemática que esté mezclado entre ellos, pero los 3 libros tienen que estar juntos. Entonces, los del libro de matemática, ¿cuántos tenemos? Como vamos a usar todos los libros, en este caso sería un caso de permutación, sería 4 de 4. O más fácil, factorial de 4. Y también en el caso de física, tenemos 6 libros de física, los 6 se va a utilizar, entonces hacemos una permutación 6 de 6 o factorial de 6. Y los libros de química, que sería 2 de 2, que sería factorial de 2. Entonces, ¿cuántos grupos se puede formar con esos 3 libros? Es la multiplicación de estos factoriales. En este caso sería, si voy a estar combinando los 3 libros juntos, también son 1, 2, 3 libros, factorial de 3. Ok, total entonces tenemos factorial de 4 por factorial de 6 por factorial de 2 y por factorial de 3, así, multiplicando. Entonces, son las combinaciones por cada libro por separado por las combinaciones de los 3 libros todos juntos, entre sí. Son 207.360 maneras posibles. Ok, para la B me dice solo los libros de matemáticas tienen que estar juntos. En este caso sería 9 libros, considerar matemática como una unidad, ¿verdad? Es decir, esto sería una unidad, un libro, y luego tenemos, esto ya se puede mezclar entre sí. Son 6, 7, 8 y el libro de matemática todo junto sería 1. 6, 7, 8, 9. 9 factorial de 9. Y los libros de matemática entre sí también se puede combinar, que sería factorial de 4. ¿Okay? Entonces tenemos un total. Estos dos factoriales vamos a multiplicar. Factorial de 9 por factorial de 4 y tenemos 8.709.120 formas posibles de combinar esos libros y de tal manera que el matemática quede fijo. En el siguiente tenemos un caso de combinación. ¿De cuántas maneras puede formarse un grupo de 9 personas? Un comité ¿De cuántas maneras se puede formar grupo de 9 personas? Comité de 5 personas. Es decir, en cada grupo tiene que haber 5 personas. Okay. Son 9 personas en total, pero se va a formar comité de 5 personas. ¿Sí? Y nosotros tenemos que tener en cuenta que el orden en este caso ya no interesa, porque si yo digo presidente, secretario, tesorero, por ejemplo, sería el mismo grupo si coloco tesorero, presidente, secretario. Es decir, el orden no altera el grupo. En este caso tenemos un caso de combinación. Total de personas son 9, el comité son 5. Okay, en caso de combinación, y lo que hacemos es reemplazar la n representa el total y la r representa los subgrupos, que sería 5.
Tenemos 126 formas entonces. Muy bien. Tenemos el caso de distribución binomial ahora. Nos dice la probabilidad de que un estudiante ingrese a la universidad y se gradúe es de 0,4. Sería probabilidad de éxito, termine y se reciba. Probabilidad que entre a la facultad pero no termine sería fracaso, 0,6. ¿Cuántos grupos fueron encuestados? En este caso son 5 personas. Y ahora la pregunta, ninguno se gradúe, que decir que X tiene que ser 0. Uno se gradúe, X es 1. Y al menos uno, como mínimo uno se gradúe, es decir, tiene que ser mayor o igual a 1, es decir, 1 o más. ¿Ok? Entonces para el primero sería combinación, nuestra fórmula de probabilidad, ¿ok? Entonces combinación de 5 elementos, porque son 5 personas, tomado de a 0 sería elevado a la 0,4 elevado a la 0, que sería la X, 0,6 elevado a la 5 menos 0. Esto ya sabemos la calculadora cómo se busca. Entonces sería, primero es 5, Shift, y la tecla división para lo que tiene este modelo de calculadora, y luego 0 es igual. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos que sale 1 y se repite el proceso para los demás ejercicios. Acá también das 1 y luego acá se resta y se eleva a la quinta. Y aquí tenemos nuestra probabilidad. El 7% de probabilidad existe de que ninguno se gradúa. De que uno se gradúa, entonces sería la misma fórmula, solamente que ahora la X vale 1. 25,9% de probabilidad existe de que uno se gradúe. Y al menos 1 significa la sumatoria de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Una forma. O la otra forma es restando. Probabilidad. Acá, ¿qué número está faltando? ¿Qué probabilidad está faltando? 0, ¿verdad? Entonces buscamos la probabilidad de 0 y le restamos con 1. 1 menos la probabilidad de 0. Que es más sencillo y más corto. Entonces, o si quieren hacer sumando las probabilidades, igual sale. Entonces acá tenemos dichas probabilidades, restamos y tenemos el 92,3% de probabilidad de que al menos uno se gradúe. Es decir, uno tiene que terminar la carrera. Ok, y luego tenemos el caso de distribución normal. Okay. En el caso de distribución normal tenemos la probabilidad de que z, que sería el valor estándar, es decir, nuestra variable estándar z, esté entre menos 0,43 a 0,76. Este viene a ser nuestra curva normal z. Esto vamos a estar profundizando bien nuestro siguiente módulo, que sería nuestro siguiente curso de estadística 2, porque vamos a estar usando mucho. Entonces acá tenemos negativo 0,43, z1 vamos a llamarle, y acá tenemos 0,76, vamos a estar hacia el lado positivo. Y en este caso sería el área que se encuentra entre ese espacio. Entonces tenemos que tener en cuenta que la tabla z siempre va a ser un valor que da de 0 a z, de 0 a z. Entonces acá lo que vamos a hacer es sumar esta área y esta área pequeña. Ok, área primero para 0,43 negativo y luego área para 0,76 positivo. Es decir, las dos áreas que vamos a hacer vamos a sumar. ¿Cómo se busca en la tabla? Esta sería una parte de la tabla. Entonces 0,43 sería 0,4 primero y luego ubicamos con la columna 3. 0,4 columna 3, 43 sería. Acá tenemos un puntito, entonces 0,1664 sería. 0,76 es 0,7 columna 6. Acá también tenemos un puntito, sería 0,2764. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a sumar. Acá tenemos los resultados. Y ahí tenemos la probabilidad que nuestra z esté entre esos valores. Para la vez, como los dos son negativos, entonces nuestras dos barras estarían en el lado negativo. Nuestras dos barras aquí tenemos negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el área de 0 a z1, que es más grande de todo, ¿verdad? Y vamos a restar con el área de 0 a z2, que es el área más chico. Lógicamente que el área más grande menor el área más chico nos va a dar el área del medio. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, ¿qué vamos en este caso? Cuando las dos barras están hacia un lado de la curva normal, vamos a restar entre ellos para buscar la diferencia. Entonces, primero buscamos para 0,35, 0,3 columna 5, 3,68. Y luego buscamos para 2,5, 2,5 columna 0, 2,50 sería esto. ¿Qué hacemos con las dos áreas? Restamos y tenemos nuestras probabilidades. Y la C sería, en este caso, la misma cosa que la anterior. Las dos barras, en este caso, el área nos pide que está hacia a la derecha de la curva normal. Entonces buscamos el área más largo y restamos con el área más pequeño. ¿Sí? El área más largo sería 2.65, lo restamos con el área más pequeño, que sería 1.20. 1.20, aquí tenemos, y 2.65, 2.6 columna 5. El resultado de la resta
tenemos que es 11.1% de probabilidad. Sencillito, facilito.